Proseguimos entonces ahora con el siguiente expositor, cediéndole la palabra de esta manera al doctor Domingo Cecín. Felicitaciones, doctor Corbalán, y a todos quienes han puesto en marcha este brillante congreso. Aprovecho la oportunidad también para saludar a los queridos colegas, funcionarios y empleados de Córdoba que nos están escuchando y el honor que me produce compartir este panel. Decía Ortega y Gasset que la vida se va dando su cauce como una cuenca inexorable. Vida es, a la vez, fatalidad y libertad. Es ser libre dentro de una fatalidad dada. Tenemos libertad de estar en este congreso, pero nacemos con la fatalidad de tener una edad determinada, una altura determinada, y creo que esto que decía Ortega es muy aplicable a lo que es el control judicial de la administración, que se debate entre lo jurídico, lo político, lo determinado, lo indeterminado, lo discrecional y lo técnico. No cabe ninguna duda que este control de las políticas públicas o el diseño de la política pública, ya sea por el legislador o por el administrador, tiene componentes reglados y componentes discrecionales. Y volvemos al dilema de cuál es el alcance del control de los jueces. Yo voy a hablar en base a la jurisprudencia de Córdoba, que ya la hemos, encarado desde hace varios años. En este sentido, y partiendo de lo que el profesor Rodríguez Arana decía recién, de los postulados constitucionales. ¿Por qué? Porque la Constitución de Córdoba del año 87 introdució un precepto que dice: la administración se subordina al orden jurídico, y en esto vinculándolo con la ley fundamental alemana que habla en el artículo 20, párrafo tercero, de la subordinación a la ley y al derecho, y la Constitución española, cuando nos habla también en el 103.1 y el 9.3, la subordinación también al orden jurídico, a la ley y al derecho, nosotros ya desde hace aproximadamente 20 años decimos: la administración se controla desde el punto de vista de la juridicidad. No basta la violación de los vicios de legalidad que normalmente conocemos, sino también hay nuevos vicios, y tenemos jurisprudencia en cada uno de ellos cuando se viola la confianza legítima, la buena fe, la seguridad jurídica, el error manifiesto de apreciación, como también nos habla el Consejo de Estado francés, la absurda ilogicidad del Consejo de Estado italiano. Y en este marco, ¿cierto?, ¿dónde ubicamos la discrecionalidad? Que bien sabemos que es una modalidad de ejercicio que el ordenamiento jurídico expresa o implícitamente le acuerda a quien ejerza la función administrativa, para que mediante la apreciación de los intereses subjetivos comprometidos seleccione una alternativa entre otras igualmente válidas para el derecho. No es algo que está fuera del derecho, está dentro del ordenamiento jurídico. Y en este marco, ¿cuál es el control de los jueces? Y lo hemos dicho también, y lo he escrito: el control del juez no es al núcleo interno de la discrecional. No podemos sustituir una alternativa igualmente válida por otra igualmente válida. Por ejemplo, en un concurso, sustituir el primero en lugar del tercero que eligió la administración, cuando la administración expresamente puede elegir a uno de los tres primeros. Pero sí hacer un control del ejercicio de la discrecionalidad dentro de la juridicidad. Es decir, no control de la discrecionalidad, sino control del ejercicio de la discrecionalidad dentro de la juridicidad. En este caso se hizo el concurso, se respetaron los principios de igualdad, de concurrencia, todos los elementos reglados, y en el fondo de la cuestión decir si fue ejercida o mal o bien la discrecionalidad. Si se optó por una de las alternativas, automáticamente declina el control judicial, porque se dice optó dentro de alguna de las alternativas válidas. Lo mismo pasa con el control de los actos políticos. Para nosotros ya esta es letra vieja. Si hay agravio, hay juez, más allá que haya ejercido una función política o una función discrecional. Por ejemplo, cuando tuvimos que precisamente analizar la constitucionalidad de la reforma de la Constitución de Córdoba, que cambiaba el sistema bicameral por unicameral, pero ¿qué pasaba?
disponía el cese inmediato de los legisladores, que todavía le quedaban 2 años más en su función, dijimos nosotros no podemos decir si el sistema bicameral es mejor que el unicameral por una cuestión política que solamente lo revisa el constituyente, pero sí estamos para analizar la juridicidad de si le corresponde a ese legislador cobrar una indemnización o bien continuar su mandato hasta terminar el mismo. Es decir, entonces, que en la clave de la cuestión hoy hay juez si hay agravio. Pero vayamos un poco más allá, aún con los conceptos jurídicos indeterminados, en donde muchos juristas alemanes y europeos dicen es posible llegar a una solución justa. En mi criterio, en muchos casos sí, pero en otros casos no. ¿Por qué? Porque necesariamente voy a seguir hablando de lo reglado y de lo discrecional, en donde aún hay que hacer esta distinción en la práctica. Si esa cuestión técnica me puede presentar varias alternativas igualmente válidas, ahí hay discrecionalidad. Cuando la cuestión técnica necesariamente aplica un criterio científico en la cual es perfectamente controlable por el juez porque es de universal consenso, el control judicial es posible porque ya pasa a ser una cuestión reglada. Pero también hay criterios complicados, difíciles, en donde ni siquiera la realidad me permite llegar a una verdad real, entonces el juez tiene que conformarse con una decisión tolerable, medianamente razonable, y si hay pequeños porcentajes de discrecionalidad, respetarlos. ¿Qué voy a decir en forma contundente? Y lo tengo pensado desde hace varios años, y veo que se sigue repitiendo, que hay un error histórico que muchas veces cometemos cuando pretendemos aplicar diversas posturas filosóficas que se ponen de moda para el control de la administración. Es decir, cuando hablamos de la ponderación, de los pesos y contrapesos, que, repito, le tengo un gran respeto por estos filósofos y que probablemente esas posturas son muy aplicables cuando no controlamos a la administración o bien controlamos a la administración en cuestiones más bien regladas. ¿Por qué motivo me voy a explicar esto? Porque es cierto que todas estas posturas filosóficas pretenden darle una receta al juez, un camino para llegar a una solución justa, porque el juez penal está obligado a llegar a una solución justa, el juez civil lo mismo. Pero cuando controlamos a la administración, tenemos que tener en cuenta que la administración actúa, para su actuación aplica facultades regladas, pero también cuando hay indiferentes jurídicos tiene esta herramienta que es la discrecionalidad, que necesariamente cuando los jueces debemos controlar tenemos que tener muy en cuenta y no poder sustituir una alternativa por otra igualmente válida para el derecho. Voy a poner simplemente un ejemplo para ser práctico y concreto y para dejar una receta que, más allá de que sea discutible o no, me pueda servir en la práctica como guía. ¿Qué tengo que observar como juez cuando precisamente tenga que controlar la política pública o alguna cuestión compleja vinculado lo discrecional con lo político, lo jurídico? Primero, observar a quién el ordenamiento jurídico le encargó la tarea de concretizar ese concepto. ¿A quién? ¿Cierto? ¿A la administración o al juez directamente? Voy a comenzar con el juez. Cuando el ordenamiento jurídico le dice al juez penal, usted determine una pena de 3 a 5 años, ¿cierto? Ese juez que sabe que tiene una indeterminación de fijarlo, él es el destinatario directamente de la conducta y tiene que solucionar el caso con arreglo al ordenamiento jurídico, porque el juez no puede escaparse del ordenamiento jurídico, aun cuando tengan criterio de interpretación amplio. Pero cuando lo mismo, supóngase que el ordenamiento jurídico le dice a la administración, elija a uno en un concurso de oposición, un cargo docente, a cuál es el más idóneo, en ese caso el ordenamiento jurídico le dice a la administración, primero, dígame quién es el más idóneo. Primero la administración va a aplicar facultades regladas, pero cuando tenga que poner un 8 o un 9, que es tan dudoso uno como otro, y hay pequeña margen de discrecionalidad,
ahí hay que respetar la decisión de la administración. En consecuentemente, esta teoría de la ponderación y todo demás para controlar esa porción de discrecionalidad no es aplicable en mi modesto entender, porque tenemos que respetar la división de poderes, ¿cierto? Y los jueces no estamos para gobernar, estamos para sí hacer el gobierno de la Constitución y los tratados, por supuesto, pero no la función de gobierno en un sentido estricto. Doy por terminado acá la charla, quedo en todo caso a la expectativa de cualquier pregunta después para poder clarificarlo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Domingo Cecín.